Palabras que van juntas o separadas. Hoy vamos a trabajar algunas diferencias entre palabras. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el término sino, que se refiere a un sustantivo que puede significar destino. Y también puede tener otra significación y otro uso que es el que normalmente le damos, que es una conjunción adversativa. Es decir, sino, cuando va junto, tiene dos significaciones. Como sustantivo y como conjunción adversativa. La segunda es la que más utilizamos. El primer ejemplo, cuando cumple función de destino como sustantivo. Veo muchas cosas buenas en tu sino. Entonces, en este caso, en esta oración, el término sino se refiere a destino. En el otro caso, en esta casa no es mía, sino de mi tío. Ese es el que más utilizamos. ¿Está? Adversativa. Es como que la segunda idea se va a oponer o va en contra de la primera que ya se dijo. Por tanto, es un uso muy común que nosotros le damos a esta expresión. Les recuerdo, va juntas, las dos expresiones se juntan. En el otro caso está el sí por separado y el no. Entonces, cuando hablamos de un sí, hablamos de una condición de por medio. ¿Está? Si no haces, ahí está. Entonces, condición. Más adverbio de negación, no. Entonces, si no traes, si no cumples, al utilizar entonces esto que va por separado, estamos hablando de una condicionalidad dentro de la expresión. Y podemos nosotros muchas veces comprobar si en medio de estas dos se puede introducir una idea. Si no estudian, refiriéndose justamente, por ejemplo, a los alumnos, entonces, en medio se le puede integrar a quién se refiere. Si los alumnos no estudian, comprobamos de esta manera, introduciendo el elemento, que sí va a ir por separado y que estamos hablando de una condición. Entonces, tres usos que se le puede dar al término sino. Una forma se escribe junta, significa sustantivo, implica lo que es el término destino. Otra va juntos y es también una conjunción adversativa, opone las ideas. Esta es la que más solemos usar. Y la otra va en forma separada, pero indica una condicionalidad. Si no haces la tarea, si no traes, si no llegas, si no tal cosa. Entonces, hay condición de por medio. Si no hubiera estudiado, ¿está? Ahí ya hay otra situación, otra condicionalidad. Otra de las diferencias que vamos a encontrar en la clase de hoy entonces es el término asimismo. Esto se utiliza como un adverbio y es lo mismo que usar el término asimismo por separado, porque asimismo por separado es una conjunción adverbial. Entonces, indistintamente podemos usar según la intención y no va a ser un error. Los socios aprobaron asimismo varias resoluciones. En este caso, entonces, puede ir junto, puede ir separado. Ambas, ¿por qué? Porque representan lo mismo. Asimismo, como les dije antes, como locución adverbial, y también puede significar así tal cual. Ahí cuando significa así tal cual, ya no es lo mismo a lo que dije hace rato. Ahí ya va a ir por separado. Así tal cual, va ya sí o sí por separado. Si es locución adverbial, ahí se puede entonces usar en forma separada o se puede usar escribiendo juntos, así como la anterior. Entonces, así tal cual
equivale a sí mismo en forma separada. Ejemplo, el escolar preparó la tarea a sí mismo como se lo recomendó la maestra. Así tal cual sería esto. Y el otro, son tres términos separados. A, preposición, sí, que va a ser un pronombre, y mismo, un determinante. Entonces, estos tres van a representar algo sobre la misma persona. Se censuró a sí mismo, es decir, se autocensuró. Entonces, acá se escribe en forma separada. Se refiere entonces a uno mismo cuando es así. Son tres usos que podemos darle a este término. Asimismo, puede ir todo junto cuando es un adverbio o una locución adverbial. También, si es locución adverbial, va separado, pero significa lo mismo. Asimismo, cuando significa así tal cual, va por separado. Y el otro, cuando se divide en tres partes. A, sí y mismo. Entonces, recae sobre uno mismo la acción o el hecho. Y el otro que también les traigo hoy es el verbo o el término haber. En este caso actúa como un verbo, un infinitivo. El infinitivo o los infinitivos son verbos en su forma no conjugada. Entonces, este verbo haber normalmente lo utilizamos como un auxiliar en los verbos o en las conjunciones verbales. Es decir, verbos compuestos o tiempos compuestos. Se puede utilizar entonces en forma acompañando con otro verbo. Teníamos que haber ido. Acá actúa como verbo, como el verbo haber. Otra forma que se escribe de manera diferente, pero el sonido es similar y se puede confundir, es a ver. En este caso va sin H y con B corta, o W. Entonces, preposición a más infinitivo ver. A ver cuál es más rápido. Estamos hablando de la acción de ver, ¿está? Entonces es diferente ya acá. En el otro era el auxiliar en el sentido de haber, de qué es lo que hay, más o menos. En este caso, el hecho de ver. Y estamos hablando en forma infinitiva, aquí sí que está en su forma no conjugada. Va a ver, es un verbo, el verbo ir, porque está en su forma conjugada, ir, pero en su forma conjugada, va. Más preposición a, más el infinitivo ver. Nuevamente estaba en forma infinitiva el término ver. Mi hermana va a ver una película. ¿Está? Y va a haber con el significado de existencia. Se cree que pronto va a haber novedades. ¿Cuál es el problema? La pronunciación que muchas veces le damos. Entonces, va a haber, por ejemplo, el último, tiene que ser va a haber. Nosotros a veces cuando hablamos decimos va a haber novedades. Y ahí ya cambia el significado. ¿Está? Es como que estamos diciendo el anterior en la forma en el infinitivo ver. Depende mucho entonces también de las pronunciaciones para que podamos distinguir el uso de las formas en las que se escriben estas palabras. Son formas diferentes de escritura, significados diferentes, pero sonido es igual. En términos castellanos, vamos a decirlo así, nosotros le llamamos a esto paronimia, ¿tá? Donde el sonido se relaciona, la escritura puede variar y el significado también. Bueno, entonces son tres clasificaciones de palabras que vimos. En el libro tenemos algunas pequeñas actividades que vamos a estar viendo. Yo les voy a ayudar, no hay problema con eso. Pero lo importante es considerar los usos diversos que se les puede dar a estas palabras.